Mi pecado infinito. Dark Romance. Capítulo 9. Al doctor. Suguru Geto no entendía a qué lugar se metió, tuvo que esperar un tiempo para que la habitación de Satoru, sus ojos vagaban por aquí y por allá sin un rumbo, como si buscara algo, pero... ¿qué buscaba? Ni él mismo lo sabía, suspiraba con pesadez continuando con su trabajo, pero tenía algo en claro, debería tener cuidado con la matriarca de la familia Gojo, la madre de Satoru Gojo y viuda, tras la muerte del anterior patriarca de la familia Gojo, siendo Satoru su único heredero legítimo ascendió al instante, haciéndose cargo de todo el patrimonio de los Gojo, dejando relegada a la mujer, técnicamente era una mujer que tenía un poder mínimo en el patrimonio Gojo. Pero eso no la hacía menos peligrosa, pero al final de eso era una ironía que lo hizo soltar una leve risa, una mujer que gozaba de privilegios al ser la esposa del patriarca de los Gojo, una familia de apellido tan antiguo como la misma historia de Japón, ser reducida a una viuda con poca influencia sobre el apellido, pero al final era algo que hacían entre las familias, siempre había un eslabón que no se sometía a las expectativas, un tornillo suelto en una maquinaria, pero ¿cómo puedes hacer eso con el que es el presidente y patriarca de todo el apellido Gojo? Era estúpido y lo peor que las intenciones de la matriarca eran demasiado claras. Trata de vigilar al hijo, para saber que puedo utilizar a mi favor, para un fin desconocido, riéndose entre dientes por sus pensamientos, continuando caminando Suguru con cautela por la habitación, tratando de encontrar algo que ni sabía que era, técnicamente era un misterio, en la habitación no había nada, todo limpio, ordenado, opulento, algo que reflejaba la riqueza y sofisticación de su dueño, perfectamente una habitación de ensueño para muchos, pero para él era un dolor de cabeza, porque este trabajo no era fácil, pero al menos tenía una excusa para no tener que hacer un informe para esa mujer. Saliendo al balcón de la habitación como si fuera suya, era una gran osadía si me lo preguntan, pero a Suguru no parecía importarle, para sacar de su saco una cajetilla de cigarros, para sacar uno y ponérselo en la boca, para prender el cigarro con el mechero, para comenzar a fumar sin importarle en qué lugar lo hacía, solo importándole descansar su mente con la nicotina, inundando sus pulmones como un calmante que lo ayudaría a pensar qué haría en un futuro. Utaime no se sentía bien en la mañana, gracias a sus vacaciones, no tenía que pedir una falta por enfermedad, y todo esto era de seguro la cerveza y los aros de cebolla, definitivamente pararía de beber. Jajaja, claro que no, jamás Utaime dejaría la bebida, ni en sus más horribles sueños dejaría su divina cerveza, continuando caminando por las calles de la ciudad, para detenerse en un semáforo en rojo, para sacar de su pantalón una tarjeta que decía Medicare, Doctora Shokoyeri, médico especialista, prolongación de la calle Akibo, esquina de la avenida Agito, número +81 951 394 0023, suspirando Utaime ante la tarjeta. En serio, espero que el médico que me recomendó mi compañera sea bueno, porque la verdad este malestar que tengo en el estómago es bastante fuerte, mierda, se quejaba Utaime para tocarse su abdomen escogiéndose un poco, ante el malestar, levantando su mirada al semáforo en verde, para cruzar la calle hacia la siguiente cuadra para que pueda llegar a su destino. Utaime Yori llevaba casi 10 minutos detenida frente a la puerta del consultorio, leyendo una y otra vez la pequeña placa metálica. Doctora Shokoyeri. Médica especialista. Suspiró. El dolor en el estómago volvió a retorcerse, obligándola a inclinarse ligeramente. Esto es ridículo, murmuró. Solo fueron algunas jarras, algo leve. Unas jarras, que había terminado con varias más, recuerdos borrosos y una resaca tan brutal que llevaba 2 días sintiendo el estómago como si alguien lo hubiera usado de saco de boxeo. Una compañera de su trabajo, le había notado su problema, así que había dado la tarjeta con el número y la dirección, trató de convencerse a ella misma que todo saldría bien, y con eso último se decidió. Entró. El pequeño consultorio estaba sorprendentemente vacío para ser media tarde. Las paredes blancas apenas estaban decoradas con algunos cuadros de anatomía y un par de plantas que, curiosamente, seguían vivas. Utaime Yori sostuvo su abdomen con una mano mientras respiraba despacio. Esto ya me dio mala espina. Su compañera le había insistido tanto que terminó aceptando la recomendación. Ve con ella. Es un poco rara, pero es muy buena médica. No le había dado más detalles. El dolor volvió a retorcerle el estómago. Maldito saque. La recepcionista levantó la vista. Señorita Yori. Utaime asintió con rigidez. La doctora puede recibirla. Cruzó el pasillo intentando mantener una postura digna. Al abrir la puerta encontró un consultorio mucho más desordenado de lo esperado. Había libros abiertos sobre el escritorio.
una taza de café medio vacía, un estetoscopio descansando sobre un montón de expedientes. Y detrás de todo eso, una mujer de cabello castaño oscuro hojeaba un historial médico mientras sostenía un bolígrafo entre los dedos. No levantó la vista inmediatamente. Siéntate. Su voz era tranquila, casi perezosa. Utaime obedeció. La doctora terminó de escribir unas notas antes de levantar finalmente la mirada. Tenía unas ojeras marcadas, pero unos ojos sorprendentemente atentos. Así que tú eres Utaime. La mujer sonrió apenas. Soy Shoko Yeri. Utaime hizo una ligera reverencia. Un gusto. Shoko inclinó un poco la cabeza. Mi paciente tiene muy buena educación. Intento tenerla. Eso facilita mucho mi trabajo. Utaime dejó escapar una pequeña sonrisa. Era difícil saber si aquella mujer estaba bromeando. Shoko tomó el expediente. Bien. Comenzó a leer. Dolor abdominal. Náuseas, acidez y pesadez después de comer. Levantó una ceja. ¿Desde cuándo? Hace unos 3 días. ¿Algo diferente en tu alimentación? Utaime dudó. No realmente. Shoko la observó en silencio. No había juicio en su expresión. Solo paciencia. Eso hizo que Utaime se sintiera aún más incómoda. Bueno. Carraspeó. Tal vez. Hubo un largo silencio. Bebí un poco. Shoko permaneció completamente seria. ¿Cuánto es un poco? Utaime evitó mirarla. No demasiado. La doctora tomó el bolígrafo. Ajá. ¿Una botella? Utaime levantó la cabeza de golpe. Claro que no. Bien. Shoko siguió escribiendo. Entonces fueron 2. ¿Por qué asumirías eso? Por primera vez apareció una sonrisa divertida en el rostro de la doctora. Porque todos mis pacientes dicen un poco. Nunca significa un poco. Utaime sintió como el rostro comenzaba a calentársele. Fue una reunión. Ya veo. Había celebración. Ajá. Y alguien seguía sirviendo. Comprendo. Y... suspiró derrotada. Perdí la cuenta. Shoko soltó una pequeña risa. No era burlona, era extrañamente cálida. Eso suena bastante más honesto. Utaime cruzó los brazos. No te rías. No me río de ti. Me río porque escucho exactamente la misma historia unas 3 veces por semana. La tensión comenzó a desaparecer. Shoko dejó el expediente sobre el escritorio. Acuéstate un momento. Utaime obedeció. La doctora palpó con cuidado el abdomen. Sus manos eran firmes, pero delicadas. ¿Aquí duele? Sí. ¿Y aquí? Utaime hizo una mueca. Un poco más. Shoko continuó la exploración con absoluta naturalidad. No parece una urgencia. Probablemente irritaste bastante el estómago. Gastritis o una inflamación leve. Pero quiero hacer algunos estudios para asegurarme. Utaime dejó escapar un largo suspiro. Pensé que era algo peor. La ansiedad suele hacer eso. Hace que todo parezca más grave. Se sentó nuevamente. Shoko comenzó a escribir una receta. Durante unos días nada de alcohol. Utaime desvió la mirada. Lo imaginaba. Nada de café. Nada de comida picante. Utaime abrió mucho los ojos. Eso ya es demasiado castigo. Shoko volvió a reír. Veo que encontré tu punto débil. Le entregó la receta. Medicamentos para proteger el estómago, una dieta suave y descanso. Utaime tomó el papel. Gracias. Se hizo un breve silencio. Antes de levantarse preguntó con cierta curiosidad. ¿Siempre eres tan tranquila? Shoko apoyó el codo sobre el escritorio. Es una ventaja de esta profesión. Si yo entro en pánico cada vez que alguien entra por esa puerta, el consultorio sería un desastre. Utaime sonrió. Supongo que tienes razón. Además. Shoko se encogió de hombros. La mayoría de los problemas tienen solución. Solo necesitan tiempo. Aquella frase quedó resonando unos segundos. Utaime no supo por qué le transmitía tanta calma. Era una sensación extraña. Como hablar con alguien que nunca iba a juzgarla. Shoko rompió el silencio. Por cierto. ¿Sí? La próxima vez que quieras destruir tu hígado, hazlo después de terminar el tratamiento. Utaime se llevó una mano a la frente. No voy a volver a beber. Shoko levantó una ceja. Esa también la escucho 3 veces por semana. Ambas terminaron riéndose.
cuando Utaime salió del consultorio, el dolor seguía allí, aunque mucho más soportable. Lo que no esperaba era sentirse tan ligera. No solo porque ahora sabía que no era nada grave, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, había conocido a alguien con quien podía conversar sin preocuparse por las apariencias, el prestigio o las expectativas. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, Shoko hojeó nuevamente el expediente. Sonrió para sí. Es bastante más agradable de lo que aparenta. Del otro lado del pasillo, Utaime guardó cuidadosamente la receta dentro de su bolso. Pensó que, cuando terminara el tratamiento, quizá volvería al consultorio. No porque le doliera el estómago, sino porque aquella médica de humor seco y sonrisa discreta le había parecido el tipo de persona con la que valía la pena tomar un café. Uno sin alcohol, por recomendación médica. Satoru Gojo estaba feliz, porque había llegado la hora de poder visitar a su Utaime, como ella se lo dijo, tendrían que verse y para eso, estaba de camino a su departamento, decidiendo que era el momento de estirar las piernas, además, era pleno día, no es como si una limusina negra brillante y pulida quiera gritar opulencia y riqueza se parara frente al edificio de apartamentos, atrayendo miradas indeseadas. Llegando con paso tranquilo a dicho edificio sonriendo al verlo, para comenzar a subir sus escaleras, para subir a la parte superior del edificio, para llegar a su puerta y tocar, sin respuesta, volvió a tocar, escuchándose una voz diciendo que esperara, unos segundos se abrió la puerta revelando a Utaime con una ropa sencilla, una playera holgada lisa, con un short corto y con el cabello suelto, la cual al ver a Satoru frente a ella sonriéndole con calma, viéndolo de arriba a abajo, viéndolo bien vestido pero de cierta forma, era sencillo. Un suéter negro de cuello de tortuga, pantalón negro y zapatos del mismo color, con un reloj grande Seiko en su muñeca y por último, unos lentes redondos oscuros. En resumen, él era un hombre atractivo y ella parecía un vagabundo. Esto le resultó en una vergüenza, haciendo que su rostro se tornara totalmente rojo, azotando la puerta con fuerza en la cara de Satoru, el cual no reaccionó, solo soltó una leve risa ante el actuar de su Utaime, escuchando destrozos del otro lado, tomando el picaporte de la puerta para abrirla y entrar al departamento. La escena ante él era bizarra, casi cómica. La pobre Utaime se encontraba tirada en el suelo con la mesa volteada y con las decoraciones de la sala tiradas, junto con tener un tazón en la cabeza, haciendo reír a Satoru por la escena frente de él, que al escuchar su risa, hace que Utaime se ponga roja de la vergüenza y de la ira que tiene ahora contra Satoru, agarrando el tazón de su cabeza para arrojarlo con fuerza hacia Satoru, que abrió los ojos por la acción de Utaime, que se hizo a un lado esquivando el objeto, haciéndose pedazos a sus espaldas. Volteándose para ver a Utaime con lágrimas a punto de salir de sus ojos, respirando agitadamente, pero la sonrisa de Satoru no vaciló ante ello, acercándose lentamente hacia ella con las manos en sus bolsillos, sin romper su sonrisa para estar frente a ella. ¿Qué pasa, Utaime? ¿No te gusta que te vea haciendo el ridículo? Cállate, imbécil, tratando de darle un golpe a Satoru que solo ladea su cabeza a un lado para tomar a Utaime de su muñeca, lo que la hace fruncir su ceño más profundamente. Ver cómo Satoru se burlaba de ella le hacía hervir su sangre, que su cara se volvió totalmente roja de la ira y de la vergüenza, tratando de darle otro golpe con la otra mano, pero también fue sujetada, estando sometida por sus muñecas por Satoru, que la miraba con una sonrisa tranquila de un completo come mierda ante sus ojos. La frustración en ella comenzaba a ser más grande. La humillación combinado con las burlas y su malestar en el estómago que llevaba cargando desde la mañana no le han ayudado en nada ante esta situación. Todo eso hizo que los ojos de Utaime comenzaran a aguarse, hasta ya no soportarlo, comenzando a sollozar, para pasar a llorar, cerrando los ojos y a apretar los dientes para evitar humillarse a ella misma, más de lo que ya lo estaba, y para terminar, el dolor en su estómago se intensificó por las emociones fuertes que sufrió en poco tiempo. Eso le afectó a su padecimiento estomacal, haciendo que Utaime baje sus manos a su estómago para terminar hincándose en el suelo con su cabeza gacha, haciendo que Satoru abra sus ojos consternado, pero se altera cuando Utaime va al suelo agarrándose su estómago, escuchándose un sollozo. Desde ahí Satoru entendió que se había pasado de los límites, haciéndolo que se arrodille para al menos tratar de ayudar con lo que causó, pero al intentar es rechazo abruptamente por Utaime, que da un abanicazo con su mano de manera brusca para alejar a Satoru, que solo retrocede un poco. No me toques,
toques, pedazo de imbécil, raspaba con su voz y con una mirada llorosa, sus ojos completamente aguados por las lágrimas de la humillación y la vergüenza que sentía en ese momento, y todo por culpa de ese hombre, un imbécil que era su jefe, la rabia que sentía en estos momentos, pero el enorme deseo de golpearlo, de sacarlo de su casa a punta de golpes, era demasiado tentador, pero no pudo sucumbir a su deseo por el dolor punzante y penetrante en su estómago. Su enfermedad en el estómago le impedía hacerle eso a Satoru, mientras este miraba como Utaime estaba hincada en el suelo abrazándose su estómago mientras los sollozos amortiguados de la misma los oía claramente. Utaime, no respondiendo la misma ante su llamado, quedándose en esa misma posición con su cabeza gacha mientras apretaba sus dientes de la frustración y el dolor que sentía, pero en eso siente que alguien la había agarrado del mentón con un suave toque, que hizo que levantara su cara roja y llena de lágrimas, frente a la de Satoru que se encontraba hincado, mirándola con unos ojos que reflejaban suavidad y culpa, una mirada que descolocó a Utaime por unos momentos, haciendo que su ceño desapareciera, pero recobró su ceño tan pronto entró en razón, mirando a Satoru con enojo y los dientes apretados, mostrando sus dientes como si fuera un animal a punto de atacar. Ante esto Satoru la sostiene de sus mejillas con la misma suavidad con la que sostuvo su mentón, apretando más los dientes Utaime y profundizando su ceño más profundamente, pero mientras los ojos llenos de calidez de Satoru iban poco a poco drenando sus fuerzas, esos ojos no la miraban con burla, no con una sonrisa sarcástica, sino un rostro que le mostraba una calidez, casi suplicante, como si quisiera pedir disculpas, hizo que su ceño desapareciera poco a poco, pero la terquedad de esta mujer era uno de los rasgos que le encantaban a Satoru, sonriendo levemente con calma, terminando así, que Utaime desapareciera su ceño fruncido y ser reemplazado por la vergüenza en forma de un sonrojo en sus mejillas. Satoru era otra historia, él mismo sabía que la había cagado, había venido con intenciones de pasar el tiempo con Utaime, ya que era su tiempo libre, un conveniente tiempo libre, de una semana completa, pensando burlarse un poco de ella, como era costumbre, pero al parecer no era el tiempo adecuado para hacerlo, las consecuencias era presenciar el rostro triste y lleno de humillación de su Utaime, no toleraba que su rostro, aquel rostro que añoraba ser visto por él, fuera destruido por las lágrimas, llevándolo a que le limpie las lágrimas con sus pulgares con suavidad, cuidando de no lastimarla, para proseguir a cargarla en sus brazos, mientras Utaime suelta un pequeño grito de la sorpresa de la acción de Satoru, que no responde ante eso y simplemente la acomoda en su pecho, mientras que Utaime estaba completamente sorprendida por el actuar de Satoru que no pudo discernir nada, la humillación, el dolor de su malestar y el actuar de Satoru, era algo que no pudo procesar hasta que no se dio cuenta que Utaime había llegado a su habitación y que Satoru la había acostado en su cama. Cuando reaccionó, notó en dónde estaba. Pero sus ojos se toparon con los de un Satoru extrañamente tranquilo, algo raro para Utaime, por lo regular, en el tiempo que lo lleva conociendo, era una persona bastante sonriente, cortés y burlón, pero ahora la miraba con calma, pero con suavidad en sus ojos, rozando la culpa, eso la descolocó otra vez, era raro, y lo seguiría repitiendo, pero ahora tenía que calmarse, respirando lentamente para calmarse, recordando todo lo anterior, el dolor y la humillación seguían aún, atenuadas, pero seguían, quería golpear algo, pero toda esta situación la rebasó y no sabía qué hacer, y no es como si su condición de salud la ayudara a pensar. Así que lo único más sensato que podía hacer era quedarse en silencio y en calma, para terminar de acostarse y taparse con sus cobijas, mirando a otro lado para evitar la mirada de Satoru, que solo la observaba en silencio, no emitiendo palabra alguna desde que Utaime cayó arrodillada, suspirando Satoru para mirar a Utaime no separando su mirada de ella, ni ella a la de él, estando estáticos ambos mirando mutuamente, café y azul cielo mirándose fijamente con incertidumbre pero con calma y comodidad entre ellos. Lo siento. ¿Qué? Para ella era raro verlo así, era nuevo, estaba ahí. Permaneció inmóvil unos segundos, observándola a un lado de su cama. Era extraño verlo tan silencioso. Normalmente, cuando él aparecía sin previo aviso para provocarla con algún comentario mordaz o una sonrisa insolente, ella respondía con una réplica igual de afilada o simplemente se enojaba, como si fuera una especie de vínculo de hermanos todo raro. Por primera vez en mucho tiempo, Satoru sintió un pequeño nudo en el pecho. Lo siento. Ella levantó la vista con evidente sorpresa. ¿Qué? Él desvió la mirada durante un instante, incómodo. Siempre vengo a molestarte. Es nuestra rutina. Supuse que estabas evitándome como de costumbre. Hizo una breve pausa antes de continuar. No sabía que estabas enferma. Ella soltó una risa débil.
Ni yo esperaba terminar así. Se dejó caer lentamente en su cama mientras él, sin decir nada más, salía de su habitación rumbo a la cocina. Abrió el refrigerador, encontró una jarra de agua para servirla en un vaso, y volvió para colocarlo frente a ella. «Bebe». Ella obedeció sin discutir. «Gracias». Él tomó asiento frente a ella, apoyando los antebrazos sobre las rodillas. ¿Qué ocurrió exactamente? Una infección estomacal. Él frunció el ceño. ¿Desde cuándo? Hace unos días. Pensé que solo era una molestia, pero empezó a empeorar. Fiebre, dolor, terminé yendo al médico. Él permaneció completamente atento. ¿Qué médico? Ella mencionó el nombre del especialista y la clínica donde había sido atendida. Me hizo algunos estudios, dijo que no era algo grave mientras siguiera el tratamiento. Él guardó silencio. ¿Te dio medicamentos? Ella tomó una pequeña bolsa que descansaba sobre la pequeña mesa que estaba al lado de su cama. Antibióticos, un protector gástrico y dieta blanda durante varios días. Él examinó las cajas sin tocarlas demasiado. ¿Ya empezaste el tratamiento? Sí. Por primera vez desde que había llegado, su expresión se relajó apenas unos milímetros. Bien. Ella sonrió con debilidad. No esperaba que te preocuparas tanto. Él soltó una pequeña exhalación. No confundas las cosas. Ella arqueó una ceja. Entonces explícame. Él tardó unos segundos en responder. No me gusta que las variables cambien. Ella soltó una risa cansada. Eso sonó muy tú. Él la observó con una intensidad imposible de ocultar. Si desapareces de repente. Alguien alteró mi rutina. Ella negó con la cabeza, divertida pese al cansancio. Eres terrible expresando afecto. Nunca dije que fuera afecto. Claro, el silencio volvió a instalarse. Él tomó otra manta cercana y la acomodó cuidadosamente sobre ella. Después fue a preparar una toalla caliente para Utaime, que una vez llegó con ella, le pidió a la misma que se levantara su playera para colocarle la toalla caliente, asintiendo Utaime sin problemas para colocar la toalla suavemente sobre su abdomen con suavidad. Está muy caliente. Un poco, pero está bien. Gracias, Satoru. Mientras Utaime sentía un alivio de su dolor, la toalla la llenaba de una sensación cálida en su abdomen que la reconfortó en su dolor, relajando su postura, cerrando sus ojos para disfrutar de ese alivio cálido, mientras él permaneció sentado cerca, fingiendo leer un libro. En realidad, la observaba de reojo cada pocos segundos. Cuando comprobó que finalmente el color regresaba poco a poco a su rostro, tomó discretamente su teléfono. Introdujo el nombre del médico. Buscó su especialidad. Su experiencia. Las certificaciones. El hospital donde trabajaba. Las publicaciones médicas. Las opiniones de otros pacientes. No buscaba desacreditarlo. Buscaba confirmar que quien la había tratado era competente. Su mirada recorrió la información con precisión casi obsesiva. Especialista en gastroenterología, neurología, cirugía, cardiología y medicina interna, se desarrolla actualmente en la rama clínica de la medicina, años de experiencia. Sin antecedentes disciplinarios. Buenas referencias profesionales. Solo entonces apagó lentamente la pantalla. Aún así, anotó mentalmente el nombre de la clínica. Si el tratamiento no funcionaba o surgía cualquier complicación, ya sabía exactamente a dónde tendría que llevarla. A quién poder mantener a raya o corregir. Levantó la vista. Utaime se había quedado profundamente dormida en su cama. Con extrema delicadeza retiró un mechón de su cabello de su rostro, acomodó mejor la manta. Su expresión, normalmente fría e intimidante, perdió por un instante toda dureza. Descansa. Las palabras apenas fueron un susurro. Ella nunca las escuchó. Inclinándose sin poder evitar aquellos sentimientos que lo corroía como un veneno que deseaba matarlo, y era este sentimiento que dominaba su mente y alma, como cadenas que lo sujetaban a esta mujer, su objeto de adoración, depositando un suave beso en la frente de Utaime, su niña gruñona. Él permaneció allí durante horas, en completo silencio. No porque creyera que ella estuviera en peligro inmediato, sino porque, desde hacía mucho tiempo, había aceptado una verdad que jamás admitiría en voz alta. Mientras ella siguiera respirando tranquila, él también podía hacerlo. Fin del capítulo.